Bienvenidos. El día de hoy vamos a comentar sobre la NatCap, específicamente sobre los criterios de auditoría correspondientes a los compuestos. El equipo está conformado por César René, José Luis, Manuel André, Leonardo y yo, Marla. Para comenzar, una pequeña introducción del siguiente trabajo, en el cual se presentará los criterios de auditoría correspondientes a compuestos del NatCam o Programa Nacional de Acreditación de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa. En esta se tiene como objetivo dar una explicación amplia de los puntos que nos correspondieron. NatCap se dice que es un enfoque administrado por la industria para la evaluación de la conformidad de procesos especiales que reúne a técnicos de contratistas principales, proveedores y representantes del gobierno para trabajar juntos y establecer requisitos para la aprobación de proveedores utilizando un enfoque estandarizado. Todos estos han unido fuerzas para el establecimiento de estándares estrictos y satisfacer los requisitos de la industria. Ofrece una estandarización mejorada y se utiliza auditores expertos en técnicas en el proceso auditar, lo que asegura así una mejor calidad del proveedor. Como se mencionó anteriormente, en esta solamente se tocarán algunos puntos. Estos corresponden al número 6, instalaciones y equipo, número 7, herramientas y número 8, procedimientos generales de fabricación. Una vez establecido, continuamos a profundizar más en lo siguiente. Mi nombre es Andrés López y en esta parte, número 6, vendríamos hablando de las instalaciones y el equipo. Esto vendrían siendo desde los puntos 6 hasta el 6.5, hablando sobre instalaciones, equipo y su debido mantenimiento. Entonces, pues hablando sobre las instalaciones, mencionamos sobre las unidades de almacenamiento en frío. Aquí se debe de llevar un registro de temperatura. Dicho registro o dicha temperatura debe ser monitoreada e inspeccionada todo el tiempo, como pues mediante un procedimiento en el manual de calidad para inspeccionar y registrar estos datos. Dicho procedimiento debe estar documentado por la empresa y debe ser proporcionado por el cliente o por el proveedor. Los instrumentos utilizados para llevar este registro, los que son utilizados para el registro son parte del sistema de calibración de calidad. Las acciones realizadas debido a una falla de temperatura se refiere a que cuando las temperaturas exceden de cierto rango, el sistema de calidad debe tener un procedimiento para asegurar que todas las cartas estén actualizadas, las cartas hablando del registro de la temperatura. Asimismo, otro punto importante en las unidades de almacenamiento en frío, hablamos del registro de materiales almacenados. Este registro se puede llevar en la computadora o mediante una etiqueta directamente en el material o simplemente anotándolo en una libreta. Esto dependería de la complejidad de la empresa, ¿no? de la empresa o de la industria en donde estemos. Las razones para llevar este registro de materiales almacenados es porque todo el material que esté dentro del congelador o del cuarto frío debe cumplir y mantener sus especificaciones como su out time y su shelf life. Muy bien, continuando con lo anterior, sigue la definición de condiciones. Dentro del área de contaminación controlada, se deben definir las condiciones ambientales y los materiales prohibidos dentro de esta. Estos se deben de cumplir según los requerimientos del cliente. En otro caso, existen las recomendaciones siguientes. Existen procesos permitidos que consisten en el aplastamiento capsulado, corte y preparación de preimpregnados o adhesivos, almacenamiento, y existen procesos permitidos con segregación, como lo es el lijado, corte y confección, laminado húmedo, mezcla de resina, adhesión miscelánea como intersecciones de macetas, y existen otros procedimientos que no están permitidos dentro de esta área, como la colocación de preimpregnados o adhesivos en presas hidráulicas, y no se permite el corte, rebanado, lijado ni mecanizado de núcleos dentro de esta. Segregación por distancia. Como se mencionó anteriormente, existen procesos que se pueden llevar a cabo con segregación. Esto dependerá del tipo de proceso. Si es un proceso que dispersa partículas, se debe encontrar a 50 pies o 15 metros
de preimpregnados o adhesivos sin curar. ¿Qué procesos son los que dispersan partículas? Pueden ser el pulverizador de pegamento para herramientas o pulverizador de pegajosidad para preformas. Si es un proceso que dispersa fibra, se debe encontrar a 20 pies o 6 metros de preimpregnados o adhesivos sin curar. Esos procesos pueden ser el lijado menor, corte de fibra seca y eliminación de capas de desprendimiento de piezas curadas. Por último, un proceso de resina sin curar se debe encontrar a 10 pies o 3 metros de cualquier otro proceso. Todo esto con la intención de evitar una contaminación cruzada. ¿Qué procesos son? Es la unión en frío, adhesión miscelánea con laminado húmedo e infusión de resina líquida. Existen otros tipos de segregación, como vendría siendo la segregación por participación y la segregación por tiempo. Mientras que la segregación por participación requiere un área delimitada dentro del CCA o una habitación separada, todo esto para evitar la contaminación de las áreas adyacentes, la segregación por tiempo se pueden compartir las mesas de trabajo, áreas o salas, siempre teniendo en cuenta que se debe de limpiar antes y después de su uso, antes de introducir cualquier proceso. Igualmente se debe inspeccionar antes y después de su uso para introducir cualquier proceso dentro del área. Lo siguiente es la definición del uso del filtro de aire. Las especificaciones de este deben ser dadas por el cliente para así nosotros conocer los requisitos específicos. Los filtros de aire deben ser monitoreados, inspeccionados y reemplazados de acuerdo a los requisitos. Igualmente, dependerá del estado del filtro. Este filtro se puede utilizar para eliminar los residuos de trabajo cuando se llevan a cabo procesos de corte, procesamiento y ensamblaje. Recuento de partículas. Para realizar esto, se debe considerar lo siguiente: el mantener las puertas cerradas el mayor tiempo posible, esto con el fin de evitar la contaminación. Para las mediciones, estas se deben realizar en distintas partes de la habitación, siempre con mayor frecuencia cerca del área de las puertas. La ubicación de la medición variará constantemente y todo dependerá del área de la habitación, mientras que el tiempo este estará definido por un cronograma prescrito para realizar el cambio de ubicación. Presión positiva. Al igual que en la medición anterior, se deben considerar algunas cosas, como es lo siguiente. Se mide mediante un manómetro, se debe inspeccionar durante el día y las puertas deben cerrarse lo antes posible. Al igual que el anterior, debe existir un sistema de calidad que regule la frecuencia y la inspección al menos una vez al día. Para comprobar la presión positiva dentro de la habitación, se puede utilizar un paño o una hoja, posicionándola en la puerta de entrada y observando si el aire sopla hacia dentro de la habitación o hacia afuera. Si lo hace hacia afuera, se considera que tiene una presión positiva. Si lo hace hacia adentro, se considera que tiene una presión negativa. Y es negativa porque al absorber el aire del exterior, pueden entrar contaminantes dentro del área de contaminación controlada. Esto afectando así las pruebas que se llevan a cabo dentro de este. Temperatura y humedad. Son dos características ambientales que el cliente especificará dentro de sus requerimientos. Se debe llevar siempre un registro continuo, siempre revisando las especificaciones dadas. Si excede la exposición, se debe aislar el producto. Si existe el caso en el que se exceda una exposición de cualquiera de estas dos características del producto, se debe aislar dentro del área de control. El control siempre tiene que ser en tiempo real de las condiciones. Todo esto porque no se debe exceder ni siquiera 30 minutos al producto. Si llegase a existir el caso, se debe consultar al cliente para realizar la aprobación del producto que se ha expuesto a estas condiciones no especificadas. Lo siguiente es la calibración de instrumentos. En este apartado únicamente se menciona que se deben de consultar los requerimientos de sistemas de calidad. Igualmente, se dice que los encargados de calibrar las herramientas utilizadas dentro del área es el laboratorio de metrología de la compañía. Los siguientes son contaminantes prohibidos.
La habitación, como se mencionó anteriormente, contiene presión positiva para mantener el polvo y otras partículas fuera de la habitación. Es por esto que en algunas compañías los operadores deben de vestir guantes, overoles y sombreros para evitar la propagación de contaminantes. Finalmente, la señalización. Como es algo ya establecido dentro del área de contaminación controlada, no se debe de fumar, no se debe de comer y no se debe de beber. Todo esto para evitar los contaminantes exteriores dentro del área y así asegurar la calidad de las herramientas y del producto que se está llevando a cabo. Procedimiento documentado de limpieza. El CCA requiere un programa de limpieza. La limpieza implica limpiar a mano, trapear y operaciones de lavado más importantes. Normalmente, estas operaciones se realizan diaria, semanal, mensual y semestralmente, según el tipo de limpieza y el grado de limpieza a realizar. Los operadores deben limpiar su área de trabajo y limpiar las herramientas a diario. El procedimiento de limpieza en el suelo es el barrerse a diario y secarse con un trapeador húmedo para contener el polvo. En las áreas y encimeras, marcos de herramientas y equipos deben de limpiarse semanalmente. Las paredes y los techos deben de tener una limpieza menos frecuente y esta está definida en las especificaciones del proceso de control. También están los carros transportadores, accesorios y herramientas que vienen y entran al área de CCA, los cuales deben ser limpiados antes de ingresar y después de su uso. Condiciones en el área de contaminación controlada, lo que corresponde a pisos, paredes y cielo y equipo de protección personal. Los pisos se encuentran revestidos de epoxi y poliuretano, siempre cumpliendo las especificaciones requeridas por el cliente. Mientras tanto, paredes y cielo. Esta está diseñada para controlar humedad, temperatura y polvo y ser monitoreadas, por lo cual se debe de cerrar la habitación con la intención de minimizar la exposición del material a posibles fuentes de contaminación. Como tal, las puertas deben de mantenerse cerradas en todo momento. Mientras tanto, equipo de protección personal. Visitantes y personal deben utilizar un equipo de protección personal específico. Algunas compañías requieren que los visitantes y el personal de preparación usen lo que son batas de laboratorio, guantes, cubiertas de zapatos, sombreros, etc. Debe usar un equipo de protección personal desechable para limitar la contaminación y así limitar la exposición de materiales peligrosos. El equipo de protección personal se debe de quitar al salir del área y no se debe usar fuera de esta, ya que se puede contaminar de algún agente externo. El personal también debe utilizar guantes al manipular materiales dentro del área de contaminación controlada. Estos se utilizan únicamente dentro del área y al salir se deben de desechar. Una vez que se vuelve a entrar al área de contaminación, se deben utilizar guantes nuevos. A estas alturas ya podemos hablar sobre lo que más a detalle de lo que es el EMA. Se refiere al área de monitoreo ambiental. En esta parte hablamos de la existencia de las condiciones ambientales y de materiales prohibidos que se tienen para utilizar en un proceso. Con esto nos referimos a que el proveedor debe tener un proceso documentado definiendo el control del CCA y del EMA. Aquí es donde se definen las áreas que son afectadas dentro de las instalaciones, así como sus condiciones ambientales, procesos permitidos y pues, los materiales prohibidos en este proceso. También existen acciones que son tomadas a causa del exceso de temperatura y humedad. En caso de que esto se presente, las partes deben ser aisladas a otro ambiente o a otra habitación, a otro cuarto. Y hablando sobre los instrumentos de monitoreo, se dice que la calibración de esos instrumentos debe ser sencilla. Sin embargo,
te puede presentar el problema de que el inspector use algún otro método, si se trata, por ejemplo, del termómetro para el cuarto frío. Entonces el EMA puede estar aparte en una habitación, no tiene requerimientos sobre la presión y en la mayoría de los casos la temperatura es controlada. Este es el parámetro que comúnmente se suele manejar con facilidad en las empresas. Y el siguiente punto nos habla de los procesos y operaciones con contaminantes. Con contaminantes nos referimos a la presencia de aceites o de agua, aire comprimido o en aerosoles, polvo, gases de aceite o en el caso de cremas, silicones, etcétera. Todo eso que pueda comportarse como un contaminante para el proceso del producto final, pues debe ser considerado. Sobre la comida y alimentos, comer, beber y fumar en áreas controladas, pues también existen medidas. No se está permitido que ninguna de estas acciones se realicen en las áreas donde ocurren pues, las operaciones, sobre todo con adhesivos o alguna otra que pueda ser afectada fácilmente con, por ejemplo, el humo del cigarro. Hablando de la limpieza, pues es obligatorio el horario, que sea frecuente y pues, más que nada regular. Esta involucra cosas básicas como pues, barrer, trapear o sacudir. Se les pide a los operadores mantener su área de trabajo limpia y ordenada. Y la limpieza, pues, otra vez, depende del área. Se podrá decidir si la limpieza se requiere de manera más intensiva o si se requiere a diario o semanal o mensual. También podemos separar los procesos. Esto debido a lo mencionado en la parte de limpieza y en lo de los alimentos. Los procesos que generan polvo o contaminantes en el aire no se permiten realizarse al mismo tiempo. Esto también es otra medida para pues, verificar que no sucedan ese tipo de accidentes. En el punto 6.4 hablamos de las encuestas de uniformidad de temperatura, las cuales vienen siendo como procesos documentados para checar el funcionamiento correcto de las máquinas o operaciones. En este caso pues tenemos hornos y autoclaves. Las encuestas pues deben realizarse en dichos hornos y autoclaves y en algunos casos pues, prensas hidráulicas. Estas encuestas consisten en poner estos llamados thermocouples dentro de los hornos para medir las temperaturas dentro de un solo ciclo de curado. Esas temperaturas pues deben estar dentro de la tolerancia, deben tener dentro del rango en cada una de las pruebas o encuestas. Los termocouples deben estar calibrados para ser usados, así como la presión, tanto de vacío como en la normal, deben aplicarse en la prueba de uniformidad. Sobre el mantenimiento preventivo, pues hablamos de todas las medidas de precaución que se tienen en el proceso. Cada instalación debe de tener un plan de mantenimiento preventivo. Esto es de carácter obligatorio y este plan permite que el equipo funcione bajo ciertas especificaciones y requerimientos para que pueda ser seguro tanto para el operador como para la empresa. Así se reducen también las paradas de producción. Es decir, ya se tiene que estar prevenidos con dicho mantenimiento en caso de que sea necesario detener la producción. El mantenimiento es regular y debe ser definido para todos los dispositivos que pueden degradarse por su uso. Es decir, las herramientas que se degradan debido al uso en la producción y deben recibir un mantenimiento, es decir, el mantenimiento preventivo. Dicho mantenimiento está basado en lecciones aprendidas anteriormente de fallas inesperadas del equipo. Es decir, dichas medidas fueron creadas en base a errores anteriores y es por eso que existen simplemente. En el punto 7 hablamos sobre las herramientas que son utilizadas pues, en el proceso del producto, del material. Estas herramientas pueden ser permanentes o pueden ser consumibles, así se les conoce. Esto es debido a que
debido al mismo uso, las herramientas requieren algún mantenimiento o requieren algún tipo de identificación, ya sea en el sistema o mediante una etiqueta, para que puedan ser luego llamados desde la instrucción de trabajo para que sepa el operador qué herramienta utilizar. Entonces, como se mencionó, las herramientas necesitan algún tipo de identificación para poder ser rastreadas, ya sea por ingeniería o por producción, y así recibir su debido mantenimiento. Por ejemplo, no todas las herramientas requieren mantenimiento. Las herramientas pueden ser consumibles o permanentes, es decir, de un solo uso o herramientas que pueden seguirse usando si se le otorga el mantenimiento que se debe. Se le conoce como Shop Aid Tools y no necesitan ser identificadas para manufactura. Es decir, estas herramientas se presentan en serie o por grupos y no hace falta que cada una sea identificada. También entonces las herramientas con esta identificación y rastreo, esto nos ayuda a que sean referenciadas en las instrucciones de trabajo. Por ejemplo, las placas de aluminio, o conocidas como aluminum cowl plates, son intercambiables y no requieren identificación. ¿Por qué? Porque se cuentan con cierto número de placas y si son iguales, no es necesario que cada una esté identificada. Solo será necesario reconocer sus dimensiones y sería todo. Y en la parte de almacenamiento, pues de las herramientas, si no se tienen los requerimientos de almacenamiento por parte del cliente, pues acudimos a los requerimientos que nos brinde el proveedor. Este almacenamiento de herramientas, pues más que nada para evitar daños que se le pueda dar al material por parte del usuario o accidentalmente. Por ejemplo, las herramientas se encuentran en las racks. Esto es para que el personal de producción pueda tener pues un acceso fácil a estas herramientas cada vez que lo necesite. Y en la parte de almacenamiento pues de las herramientas, si no se tienen los requerimientos de almacenamiento por parte del cliente, pues acudimos a los requerimientos que nos brinde el proveedor. Este almacenamiento de herramientas, pues más que nada para evitar daños que se le pueda dar al material por parte del usuario o accidentalmente. Por ejemplo, las herramientas se encuentran en las racks. Esto es para que el personal de producción pueda tener pues un acceso fácil a estas herramientas cada vez que lo necesite. Hablando sobre los daños o contaminantes que pueden afectar al material mediante la herramienta, pues nos conviene identificar las diferentes herramientas. Por ejemplo, para el layup tooling tenemos el Bond Assembly Jigs y el Ply Locating Templates, los cuales deben estar limpios para prevenir y evitar la transferencia de contaminantes. Después tenemos las herramientas ajustables. Por ejemplo, los stand-off. Estos deben estar en buenas condiciones en cada una de sus superficies. Y las herramientas de molde cerrado. Estas deben tener buenos sellos para evitar las fugas. ¿Por qué? Porque, como su nombre indica, estas herramientas en realidad son moldes que se apilan uno a otro para sellar el material. Buen día, mi nombre es José Luis Carrasco Alvarado y yo les voy a seguir exponiendo la sección de herramientas. Como primera parte, les voy a exponer lo que son las áreas de control de contaminación, o más bien en su abreviatura, CCA. Estas áreas son áreas blancas en donde se lleva a cabo la buena fabricación de productos libres del crecimiento y proliferación de la contaminación. En estas áreas se aplican los estándares y las diferentes normas que permite el intercambio de definiciones y condiciones para que el diseño, el rendimiento y la operación se puedan entender siempre de acuerdo que se defina con las normas aceptadas. Estableciendo las áreas de control de contaminación, pasamos al punto 7.5, liberaciones de moho. NatCap
como un organismo que permite la implementación y el mejoramiento de la calidad de los productos. Nos establece 3 principales productos y una serie de actividades que nos sirven como corrección para que se lleve a cabo de gran manera y que no se prolifere las vías de contaminación. Estos productos son desmoldantes, contenedores y dispensadores. Dentro de los desmoldantes o recipientes de desmoldeo, NADCAP nos establece que estos productos tienen una vida útil y las latas deben inspeccionarse para asegurarse que se encuentran dentro del tiempo de uso permitido. Asimismo, establece que el recipiente puede estar contaminado y la mejor práctica es transferir el desmoldeante líquido del recipiente grande a las botellas de plástico con atomizador. ¿Qué permite esto? Esto permite y mantiene que el recipiente más grande se encuentre alejado de los contaminantes. Por parte de los contenedores, para tener una garantía de que se va a encontrar fuera de proliferación de contaminación, estos contenedores deben almacenarse para garantizar que se mantenga la capacidad de liberación. Y por parte de los dispensadores, no se permiten dispensadores de bandeja de contención debido a la contaminación cruzada que puede persistir. Es muy importante establecer que todo esto se lleva a cabo lejos de las áreas de control de contaminación. Esto debe ser lejos y tan lejos como sea posible. Ahora bien, los desmoldeantes curados, NADCAP asimismo nos establece una serie de pasos en los que los desmoldeantes se curan en diferentes momentos y temperaturas. Aquí, dentro de esta parte, los proveedores juegan un papel muy importante, debido a que los proveedores primeramente deben de tener un procedimiento específico para el desmoldeo, deben de tener un procedimiento de curado específico, así como también emplear una metodología para que se estén seguros de que el curado se realice antes de que la herramienta esté permitida en el área de control de contaminación. Después del curado se debe mantener el procedimiento limpio, se debe mantener un procedimiento para limpiar el molde, ya que esto podría provocar un lavado con solvente con un lijado menor de los residuos de resina. Y las herramientas planas pueden utilizar láminas autoadhesivas recubiertas de teflón. Ahora bien, vamos a ver lo que establece NADCAP para los perfiles térmicos de herramientas. Este es el punto 7.6. Como primer paso, se encuentra el determinar si un perfil térmico es un requisito. Asimismo, se debe buscar una palabrería específica del cliente que requiera un perfil térmico. Es muy importante, como se dijo anteriormente, que se toma las opiniones del cliente o del proveedor, por lo que es necesario buscar específicamente lo que el cliente requiera del perfil térmico. Se debe obtener evidencia de que se realizó un perfil térmico, si esto es necesario, y las especificaciones requieren la aprobación del cliente. Vuelvo a repetir, esto es con base a lo que el cliente pida y a lo que el cliente requiere. No es necesario el perfilado térmico para el procesamiento de núcleos y el encapsulado generalmente se cura para llevarlo a un estado en el que sea estable, por lo que al final de cuentas el curado se realiza con las pieles. El termoformado se controla típicamente a través de la temperatura del aire a un procedimiento. Estos son algunos de los pasos requisitos que se deben llevar para el tratamiento de perfiles térmicos de herramientas. Ahora entramos a la sección 8, procedimientos generales de fabricación. Así como NADCAP tiene procedimientos para las herramientas, también tiene procedimientos que se utilizan generalmente para llevar a cabo la fabricación, lo que permite una mejor calidad de los productos finales que el cliente requiera. Como procedimiento documentado de colocación de termopares, primeramente se ubican siguiendo la prueba de herramienta o perfilado térmico. Es decir, se debe llevar a cabo una prueba de herramienta antes de llevar a cabo la colocación de termopares.
Estas herramientas deben de ser termopar para cubrir el punto frío y caliente. Las herramientas como opción pueden estar marcadas para mostrar la ubicación del termopar y dentro de la zona del trabajo de autoclave se considerará aceptable para su uso siempre que haya sido realizado un estudio completo dentro de la zona de trabajo de autoclave. Para la definición del manejo y protección de piezas existen 4 pasos fundamentales. Número 1. Las piezas deben manipularse para minimizar el daño después del curado. 2. Las piezas deben colocarse en superficies protegidas para minimizar los rayones o abulladuras. 3. En ocasiones las piezas se apilan antes del mecanizado. 4. Las piezas no deben almacenarse cerca del área de aplicación de desmoldeo o cerca de áreas de mucho tráfico. Estos 4 pasos que se deben de seguir se hacen con el objetivo de poder cubrir tanto las piezas como el contenedor de desmoldeo o el producto que se vaya a realizar. Es muy necesario llevar a cabo estas características o estos pasos, ya que se debe evitar un retroceso en el trabajo o algún desperfecto que pueda ocurrir. Para el control de herramientas de calentamiento, NatCap establece 4 pasos o 4 casos que se deben de seguir. Primeramente, la especificación, la cual tiene que ver directamente con la opinión del cliente o lo que requiere el cliente. Es decir, si el cliente tiene un requisito de temperatura para la pistola, entonces la pistola se debe usar a esa temperatura que el cliente dice. Por lo tanto, se debe documentar que la pistola cubre esa especificación. Hoja de datos. El proveedor juega un papel muy importante en este paso. El proveedor debe tener una hoja de datos del fabricante que verifique la capacidad de temperatura de las pistolas de calor. 3. Instrucciones de trabajo. Es necesario comprobar las instrucciones de trabajo y que los técnicos se encuentren verdaderamente capacitados para llevar a cabo estos factores o esta práctica con la pistola. Y el rango de temperatura es comúnmente que la temperatura va a pasar cierto rango de temperatura durante el uso. Este rango depende de varios factores. Por lo tanto, el proveedor puede optar por controlar la temperatura en lugar de calentar la temperatura de la herramienta. Es decir, siempre habrá un rango de temperatura, por lo que la temperatura no se va a encontrar fija. Los procedimientos documentados para reducir el volumen. Esto se puede hacer a temperatura ambiente o una temperatura ligeramente elevada. Generalmente se utiliza menos de 150 grados Fahrenheit o a su vez 65,6 grados Celsius. Las capas colocadas se embolsan al vacío con aplicación de vacío y la herramienta se calienta a una temperatura prescrita. Esta temperatura prescrita, como anteriormente se dijo, es la temperatura que el cliente requiere y a lo cual los técnicos van a usar si se encuentran debidamente capacitados. Es necesario a su vez verificar que la especificación del proceso del cliente permita la reducción de volumen y verifique el procedimiento de ensacado permitido. NatCap establece 4 recomendaciones para el uso de cuñas en cortes para evitar cortes de capas. Ahora bien, nos pasamos de pistolas de calentamiento de temperatura a uso de cuñas en cortes. Recomendación número 1. NatCap no recomienda el uso de capas porque existe la posibilidad de cortar el material y por lo tanto cortar la superficie de la herramienta. 2. Si se realiza el corte con una navaja, asegurarse de tomar las precauciones para evitar daños en las capas subyacentes. 3. Los operadores deben estar capacitados en métodos de recorte probados. Y 4. Recortar el extremo exterior de la pieza aceptado por el cliente sin una cuña u otro, la protección es aceptable. Nuevamente, NatCap nos establece que se deben de poseer técnicos altamente capacitados para llevar a cabo los diferentes cortes. Asimismo, se toma en cuenta
la opinión o los requisitos del cliente. Ahora, por último, como procedimientos generales de fabricación, se llevan a cabo diferentes preguntas que NatCap contesta. 1. Los barridos manuales y las ayudas de taller están hechos de material que no contaminan la pieza. Los barridos manuales son ayudas de taller que utilizan los técnicos de laminado para colocar capas de material preimpregnado en un molde. Los materiales de polímero se deben usar como auxiliares de laminado a menos que sea permitido por el cliente. Es decir, va a tomar nuevamente la opinión del cliente. Los rotuladores o lápices se utilizan normalmente para marcar capas o la herramienta para identificar dónde deben colocarse o recortarse las capas. Es decir, se utilizan rotuladores para marcar las capas que normalmente se van a recortar. Estos son aprobados y se definen normalmente en las especificaciones del cliente. Siguiente paso, las herramientas con superficies preparadas deben etiquetarse para indicar que están listas para las operaciones de laminado o de unión secundaria. Para mejorar la utilización del material o ayudar con el laminado, se cortan capas de preimpregnado para que se puedan empalmar o lanzarse durante el laminado. Esto se lleva a cabo con las instrucciones de trabajo que deben definir los requisitos de superposición o espacio, ya que pueden cambiar según la densidad del núcleo. Y el retrabajo y las reparaciones deben realizarse dentro de los límites aprobados. El retrabajo generalmente está cubierto en las especificaciones de fabricación del cliente y no requiere la aprobación del cliente. Esto es decir, que una vez firmada la carta o la documentación previa del cliente, queda establecido que se pueden llevar a cabo retrabajos, por lo tanto, no requiere la aprobación del cliente y se pueden realizar con libertad. Muchas gracias. 8.2. Fabricación compuesta laminada. Hablando sobre el almacenamiento de los kits precortados, estos pueden ser guardados en CCA o en unidades de almacenamiento en frío para evitar contaminación y daños. Y esto puede requerir simplemente de que el preimpregnado o adhesivo tenga un portador en él para que no quede expuesto ningún material. Los kits precortados que son almacenados en el congelador deben almacenarse en bolsas selladas. Los kits no deben de apilarse de forma que se puedan dañar, o si los kits están separados no se deben de dañar los extremos de las capas. O si están enrollados, los rollos más pequeños no deben apilarse de tal forma que se dañen las capas o se aplane el material. Y con los kits de telas secas se deben tomar precauciones especiales para que la orientación de la fibra no se distorsione. Y pueden ser utilizados accesorios de sujeción especiales para evitar la distorsión y arrugas. Todos los kits deben de contar con etiquetas de trazabilidad que contienen información sobre el tiempo de espera y la vida útil de cada artículo del kit. Y como mínimo debe respetarse la especificación del cliente, proveedor de materia prima, designación del producto, del proveedor de materia prima, número de lote, número de rollo, fecha de preparación del kit, vida de almacenamiento y tiempo de espera. Hablando sobre los proveedores de materias primas, la mezcla de materiales de distintos proveedores, que bueno, al tener distintos proveedores para distintos materiales para una pieza está permitido, como puedo tener un proveedor A para la fibra de carbono y un proveedor B para la fibra de vidrio, pero casi no está permitido, casi nunca se permite que dos diferentes proveedores proveen la misma materia prima. No puedo tener un proveedor A y un proveedor B para la fibra de carbono, por ejemplo. Y bueno, se deben de consultar las especificaciones del cliente para conocer las asignaciones específicas. Especímenes de prueba. Es importante asegurarse que el mismo lote fue expuesto a las mismas condiciones en la sala de almacenamiento. Los paneles de prueba se deben guardar en el mismo cuarto limpio. Las partes deben curarse al mismo tiempo. El ciclo de curado debe de verificarse tanto para las partes de producción como los paneles de prueba.
y se debe establecer un procedimiento para las pruebas de los paneles de prueba para minimizar el riesgo y facilitar la producción. Inspección. El proveedor normalmente envía un registro con los defectos, en los que están los defectos, o en las etiquetas se identifican los defectos, aunque pues siempre se va a asegurar de que, de que estos defectos no estén en la pieza. Estos defectos pueden ser como roturas de hilos, arrugas, floats, bolas, picos, torceduras, empalmes. 8.3 Configuración de empaquetado y herramientas. El empaquetado. La especificación del proceso de fabricación del cliente contiene un procedimiento probado para este proceso, en el que se debe consultar cada especificación, ya que dependiendo del tipo de resina y la temperatura del ciclo de curado, el procedimiento de empaquetado varía de cliente en cliente. La configuración de herramienta. Muchos proveedores definen la configuración de las herramientas en las instrucciones de trabajo o están definidas en las especificaciones del cliente. Estas configuraciones pueden incluir temperaturas, presión, puntas tóricas, sellos, anillos e instalación de sprawl. Verificación de limpieza y obstrucciones. Antes del empaquetado se debe revisar la limpieza de los accesorios y orificios de la herramienta, ya que si se presentan pueden generar obstáculos durante el proceso en el CSA. Revisión de las herramientas antes del curado. Se debe hacer una verificación antes o después de cargar la pieza en el autoclave u horno con un gauge calibrado para asegurarse de que las líneas no estén obstruidas. Normalmente está permitida una pequeña tasa de fuga que sea menor a 5 pulgadas de mercurio en minutos. 8.4 Mezcla de resina. Para el procesamiento solamente para el procesamiento de resina líquida. Los recipientes. Se utilizan recipientes libres de contaminantes para la mezcla de resina. Estos recipientes deben estar limpios y fabricados con materiales que no se degraden, como puede ser el papel encerado, y para que de esta forma no contaminen la resina. Proporciones de mezcla. Las proporciones de mezcla están en las instrucciones que están en la tarjeta de configuraciones y definen las proporciones adecuadas. Vida útil de la resina mezclada antes de la infusión. También en las instrucciones de trabajo o la tarjeta de configuración se definen los parámetros del equipo de mezcla. Y dependiendo de los componentes que se mezclan, va a cambiar la velocidad de mezclado, tipo de cuchilla, temperatura de la resina, ajustes de vacío para la desgasificación y el tiempo de mezcla variarán de una resina a otra, o también dependiendo del cliente, y esta información puede verificarse. Todo el equipo de la mezcla y todos estos parámetros. 8.5 Infusión de resina. La infusión de resina requiere obtener la resina en el estado adecuado antes de la infusión. Esto puede requerir el precalentamiento de la resina para que fluya, se agite o mezcle para asegurar la mezcla de los componentes, la desgasificación para eliminar los volátiles y el calentamiento final para obtener la viscosidad adecuada. El proveedor cuenta con procedimientos documentados para definir estos parámetros. Ahora, sobre el control de temperatura, de presión o vacío. En los procedimientos documentados se define la temperatura de la resina en el periodo de infusión para asegurar que se mantenga una viscosidad adecuada. Y para mover la resina a través de la preforma, se aplica una diferencia de presión lograda mediante compresión o vacío. Se logra compresión, vacío o una combinación de ambas. Sujetadores de entrada y salida. Si
Al similar a otros procesos compuestos, las fugas en la herramienta o el empaque de vacío pueden causar porosidad y huecos que provocan una pérdida de resistencia en la pieza curada. El proveedor deberá tener un procedimiento documentado para sellar la herramienta o sujetar los puertos de entrada y salida. Ciclos de compactación. Las preformas deben estar compactadas antes de la infusión. Normalmente se realizan los múltiples ciclos de compactación para remover el aire y hacer la preforma dimensionalmente estable. El proveedor documenta los procedimientos para que se definan los parámetros de compactación mínimo vacío, tiempo de compactación y número de ciclos. Infusión dentro del tiempo de vida útil de la resina. La resina tiene una vida útil que está definida en la que la viscosidad permanece lo suficientemente baja como para que se pueda usar para el procesamiento. Normalmente la vida útil se acumula cuando la resina se calienta por encima de una temperatura definida. El proveedor tiene documentos tiene documentados los procesos que se requieren que requieren que el operador registre el inicio de la vida útil y el final del procesamiento para que se calcule y se verifique la vida útil. Ya cuando la infusión de resina ha sido completada, para asegurar que la preforma ha sido completamente infundida con resina, el proveedor documenta el proceso para validarlo. Por ejemplo, las instrucciones de trabajo pueden especificar que la resina debe salir de la herramienta o que se ha inyectado una determinada cantidad de resina. Interrupciones. Para obtener una pieza que sea aceptable, el proceso de infusión debe ser completado una vez que haya sido comenzado, por lo que no deben de haber interrupciones. Pero si presentan, pueden ocurrir durante el proceso y el proveedor debe tener un procedimiento documentado para definir el reprocesamiento. Las interrupciones pueden ocurrir debido a una pérdida de vacío o presión, una caída o un aumento de la temperatura. También por una resina inadecuada, una falla del equipo como tubos rotos o otras causas. Uso de resina residual. El procesador debe mezclar un exceso de resina de la necesaria para la infusión de resina. Ese exceso de resina se considera resina residual. En las especificaciones del cliente pueden permitir que la resina residual sea almacenada, por lo general en una unidad de almacenamiento en frío, para que después sea usada en una fecha futura, y el proveedor deberá tener un procedimiento documentado que define los controles de esta resina residual. O, en caso de ausencia de un requisito del cliente, el procedimiento documentado del procesador requerirá que se elimine la resina residual. Adhesión secundaria de adhesivos y encapsulado. Bueno, para obtener los métodos de limpieza y preparación de los requerimientos del cliente, se debe consultar las especificaciones del proceso del cliente para conocer los solventes y procedimiento de limpieza permitidos. Típicamente las superficies se limpian con disolvente o se quitan las capas desprendibles justo antes de realizar más operaciones de colocación o unión. Los detalles que se preparan y no se utilizan en el mismo turno, deben almacenarse en el CCA y o cubrimiento con una envoltura protectora y sellado si no se mantiene en el CCA. Esto involucra materiales y procedimientos. A continuación pues se explicará qué materiales y procedimientos son y una explicación de qué se debe hacer. Bueno, aquí como se puede ver en el siguiente mapa, podemos ver que el primer, pues como material se puede decir que es núcleo y laminados. El núcleo de panal se encarga de absorber la humedad. Se debe consultar las especificaciones del cliente para poder determinar si el secado es necesario. Por lo general los tiempos y la temperatura de secado se definen para que no degraden la resina. Además, algunas especificaciones requieren que el núcleo o laminado
se coloca en el ensamble adherido dentro de un tiempo determinado antes del secado. Debe de repetirse. En caso de que, pues, si se requiere un secado, el secado, pues, es esencial, ¿no? Entonces, especialmente porque las hojas de núcleos se almacenan normalmente fuera de la sala de almacenamiento, o CCA. El secado se puede realizar en una escala móvil de tiempo, temperatura, y deben de usarse inmediatamente después de secar o sellar en una bolsa de polietileno hermética y almacenar. Hay que asegurarnos de que los materiales de almacenamiento pues cumplan con los requerimientos de especificación del cliente. Si no se especifica, hay que asegurarnos de que los materiales de almacenamiento no contengan ningún contaminante con silicona. La capa despegable o capa también de Dexona suele ser una tela de liberación fina. La mayoría de los clientes utilizan láminas de colores para resaltar la presencia de láminas. Cuando se pela, la superficie tiene una textura uniforme que refleja la textura de la capa de la piel. El PewDiePie se usa generalmente en áreas que se unirán de manera secundaria. De ahí siguen los paneles de control de procesos. Los paneles de control de procesos son paneles de prueba genéricos que se colocan en un autoclave o una carga de pieza en un horno, para fines de control de calidad y para garantizar que se haya producido el curado. En tales casos es importante asegurarse de que el mismo lote de materiales expuestos a las mismas condiciones de la sala de almacenamiento, con la misma se utilizan los tiempos y la vida útil. Los paneles de prueba deben de colocarse en la misma sala de limpieza en el momento de las piezas de producción se almacenan. La disposición más válida de paneles de prueba tendría el mismo técnico colocando las piezas de producción, colocando los paneles de prueba en paralelo con la disposición de las piezas de producción. Las piezas deben curarse al mismo tiempo. Vamos con las mezclas de adhesivo, que aquí pues implica la mezcla de un peso o volumen controlado de resina con un peso o volumen controlado de catalizador en un recipiente. El recipiente debe estar hecho de un material que no contamine la resina o el endurecedor. La contaminación suele ser transferida por el material del recipiente, reaccionando con la resina o endurecedor. Se requiere el uso de contenedores inertes. En muchos casos aprobados, los materiales de los contenedores deben estar especificados por la especificación del proceso de control. Esto generalmente se basa en la experiencia con el trabajo, la vida útil. La mayoría de los adhesivos se eligen con una vida útil cercana a una hora, lo que permite al mecánico del taller pegar varias piezas o colocar varios insertos antes de que el material pues frague. Verifilms, que en español sería películas de verificación, son láminas de material que simulan las películas adhesivas y se utilizan en las comprobaciones de preajuste del ensamble para aplicar las herramientas al permitir medición de la línea de unión de la pieza. La pieza se cura con el Verifilm, pero luego se desmonta porque la película no es adhesivo. El espesor de la película en varios puntos se puede medir para comprender los espesores de la línea de unión en toda la pieza. Esto se verifica que se transmite suficiente presión a través de las herramientas. Vamos con el curado, que el curado pues se puede decir que se divide en tres temas, ¿no? Monitoreo de especificaciones y instrucciones de trabajo y registro de identificación del equipo. En el monitoreo, por lo general, el autoclave, los hornos y las presas deben estar equipados con todos los detalles pertinentes registrados: temperatura y vacío, presión frente al tiempo. Si no se registran automáticamente, los valores pueden ser registrados por un operador. Asegúrese de que los intervalos de grabación se ajusten a las especificaciones del cliente. Las instrucciones de trabajo, pues normalmente los requisitos de curado del cliente se especifican en la especificación de su proceso. Las instrucciones de trabajo del proveedor deben especificar estas instrucciones de curado, y esto se puede hacer haciendo referencia a especificación del cliente, haciendo referencia al programa de autoclave, horno, presa o enumerado todos los parámetros de curado. No es aceptable indicar curar mediante dibujo a menos que el dibujo
tenga todos los parámetros de curado descritos. Y por último, en registro e identificación del equipo, pues debemos asegurarnos de que se inspeccionen las tablas de curado y de que las tasas de calentamiento, las tasas de enfriamiento, los tiempos y temperatura de retención y el vacío y la presión durante el curado cumplan con todas las especificaciones del cliente. Además, hay que asegurarnos de que la información de trazabilidad a un trabajo en particular, incluida la hora y fecha, la instalación, la identificación del equipo, número de serie, etcétera, se registre en la tabla de curado y en la producción de orden de trabajo. Y el procedimiento mecanizado de núcleos, en este diagrama podemos ver que se divide en tres: limpiado de núcleo después del maquinado, materiales de estabilización e instrucción de trabajo. En el limpiado del núcleo, el maquinado de núcleos genera polvo y partículas de mecanizado. Además, las herramientas de maquinado pueden ser aceites lubricantes que deben eliminarse. Normalmente los núcleos se aspiran. Algún cliente las especificaciones permiten el lavado con disolvente o la emulsión en disolvente de núcleos no metalizados con los núcleos Nomex. Y bueno, en materiales de estabilización, el núcleo generalmente se estabiliza en una de las formas siguientes. En la primera, en tiras de arena. Son tiras abrasivas metálicas que se adhieren a la herramienta de laminado, capas de los preimpregnados que están por encima y por debajo del núcleo y se extienden sobre las tiras de arena. Las tiras de arena evitan para que el preimpregnado se mueva y lo que posteriormente evita que el núcleo se mueva. Número 2 es la película adhesiva, que la película adhesiva está adherida al lado de la herramienta del núcleo. Esto proporciona estabilización como el lado de la bolsa está achaflanado y también proporciona rigidez para resistir el movimiento del núcleo durante el curado de la parte. El número 3 es la inmersión de resina. El borde del núcleo no metálico se sumerge en una resina probada alrededor del borde y esto causa que aumente la densidad del núcleo y hace que sea más rígido. Número 4 es método de fijación del chaflán del núcleo. Y pues se puede aumentar la rigidez del núcleo de fibra de vidrio tomando una segunda pieza del núcleo de fibra de vidrio, colocándola en la parte superior y martillando, aplastándola en el núcleo original. Por lo general esto se hace en una área de chaflán. La número 5 es septum y es el proceso en el que dos núcleos se unen uno encima del otro. Normalmente los núcleos se unen con dos piezas de película adhesiva y un preimpregnado de fibra de vidrio entre el adhesivo. Y el número 6 es amarres de fibras de vidrio. Las capas de preimpregnado por encima y por debajo del núcleo en una disposición de piezas se extienden sobre la pieza de colocación. La tela de fibra de vidrio se coloca en cada capa de manera de que la mitad de la tela esté en el preimpregnado y la otra mitad en la herramienta. La fibra de vidrio se adhiere a la herramienta con cinta sensible a la presión. Las tiras de amarre evitan que el preimpregnado se mueva, lo que posteriormente evita que el núcleo se mueva. Y por último, en la instrucción de trabajo pues se tienen que tener los requisitos del cliente. Hay que verificar que en el procedimiento se esté cumpliendo. Y la formación del núcleo implica una herramienta de formación y la aplicación de temperatura mientras se restringe físicamente un núcleo en forma deseada. Las temperaturas no deben ser demasiado altas ya que esto puede dañar la fuerza de unión del nodo. Hay que consultar las especificaciones del cliente para conocer todas las tolerancias y las temperaturas permitidas. Hay que asegurarnos de que la dirección de la cinta del núcleo sea según los requisitos del dibujo, que las dimensiones se ajusten al dibujo. Esto es todo por nosotros. Espero que hayan comprendido toda la información mostrada y nos vemos a la próxima. Gracias.